Hola, mi nombre es Sara Gómez Dueñas y hoy les voy a presentar los cánones arquitectónicos. El primer canon que veremos es El hombre de Vitruvio, que como sabemos fue hecho por Leonardo da Vinci. Él fue un humanista por excelencia. En él se reúnen los valores del hombre múltiple y docto, propios del Renacimiento. Leonardo no solo fue pintor, fue también un astucioso científico, el cual investigó sobre botánica, geometría, anatomía, ingeniería y urbanismo. No conforme con eso, fue músico, escritor, poeta, escultor, inventor y arquitecto. Con ese perfil, el Tratado de Vitruvio era un reto para él. Como mencionamos anteriormente, Leonardo presenta su estudio como un canon de las proporciones humanas. Y bueno, la palabra canon significa regla, y se entiende de este modo que Leonardo determinó en este trabajo las reglas que describen las proporciones del cuerpo humano a partir de las cuales se juzga su armonía y su belleza. Tenemos que recordar que en el Renacimiento, al menos entre la élite, circulaba la idea del antropocentrismo, es decir, significaba que la idea de que el hombre era el centro del universo. Se le llama El hombre de Vitruvio a un dibujo elaborado por este pintor renacentista basado en el trabajo del arquitecto romano, ahora sí va el nombre completo, Marco Vitruvio Polión, sobre una superficie total de 34.4 centímetros y 25.5 centímetros. Leonardo representa un hombre con brazos y piernas extendidos en dos posiciones, enmarcado dentro de un cuadrado y un círculo. En la ilustración de Leonardo, el círculo que enmarca la figura humana se traza a partir del ombligo, y dentro de él se circunscribe toda la figura que toca sus bordes con manos y pies. Así, el hombre se vuelve el centro a partir del cual se traza la proporción. Aún más allá, el círculo puede ser visto según Losardo y colaboradores como símbolo del movimiento, y también una conexión con el mundo espiritual. Por otro lado, tenemos el cuadrado. El cuadrado, en cambio, simbolizaría la estabilidad y el contacto con el orden terrestre. El cuadrado se traza así, contemplando la proporción equidistante de los pies a la cabeza, es decir, como está vertical, respecto a los brazos plenamente extendidos en la parte horizontal. Leonardo realizó esta ilustración del hombre de Vitruvio, o mejor dicho, canon de las proporciones humanas, en 1490. El autor nunca tradujo la obra, pero sí fue el mejor de sus intérpretes visuales. Y, en cambio, por medio de un análisis sesudo, Leonardo hizo las correcciones pertinentes y aplicó medidas matemáticas exactas. Marco Vitruvio Polión vivió en el siglo I a.C. Él fue un arquitecto, un ingeniero y un tratadista que trabajaba al servicio del emperador Julio César. Durante ese tiempo fue cuando Vitruvio escribió un tratado llamado Sobre la arquitectura, dividido en 10 capítulos. El tercero de estos capítulos abordaba las proporciones del cuerpo humano. Su interés por definir el canon de las proporciones se centraba más que nada en ofrecer un modelo de referencia para explorar los criterios de proporción arquitectónica, toda vez que encontraba en la estructura humana un todo armónico. A este respecto afirmaba que si la naturaleza ha formado el cuerpo humano, de modo que sus miembros guardan una exacta proporción respecto a todo el cuerpo, los antiguos fijaron también esta relación en la realización completa de sus obras, donde cada una de sus partes guarda una exacta y puntual proporción respecto a la forma total de su obra. El canon de Miguel Ángel, que también fue uno de los más importantes en la historia que hoy en día seguimos usando. Entonces, cuando nos referimos a alguien como un hombre del Renacimiento, queremos decir que es polifacético, es decir, que destaca en varias áreas o varias artes, como lo vimos con Leonardo anteriormente. Entonces,
Estos fueron muy grandes artistas en el siglo XVI y una de las épocas doradas de la historia del arte, y así fue uno de los genios más importantes del mundo, el irrepetible Miguel Ángel. Continuando, es importante saber la información de que Miguel Ángel fue el que creó el David entre 1501 a 1504. Y pues bueno, como ya mencionamos anteriormente, es el genio del Renacimiento y también nos legó su canon de la figura humana. Su David, haciendo referencia directa a la antigüedad, logró superar toda la estatuaria antigua conocida, alcanzando la cima del clasicismo. Profesores de anatomía han corroborado que es un modelo de precisión anatómica que supera cualquier prueba científica a excepción de una pequeña imperfección en la espalda debido a un defecto del bloque de mármol, que ya había sido rechazado por otros escultores. De entre todas las grandiosidades que Miguel Ángel ha aportado al arte, una de las más destacadas es el David, uno de los mejores ejemplos junto al Moisés y a la Piedad, de la maestría que tenía esculpiendo en mármol, en el uso de las proporciones y en el conocimiento de la anatomía. David es un auténtico símbolo, a nivel histórico, mundial, del esplendor artístico y humanístico que se vivía en aquella época. La obra del David estaba destinada a ser ubicada en el techo de la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia, pero sus casi 6 toneladas de peso hicieron imposible levantarla, por lo que se trasladó al Palazzo de la Signora, así se dice, hasta que se reubicó de manera definitiva a la Galería de la Academia en 1873. Representa la figura bíblica de David que acabó con el gigante Goliat con una honda, simbolizando el triunfo de la maña sobre la fuerza, la valentía y la perseverancia. Su perfecta y detallada anatomía y su postura en contraposición son ejemplo de los cánones de belleza que se veneraban en la época. Las venas de las manos reflejando la tensión antes de la lucha, los pies, los músculos y el gesto de la cara dan cuenta de los increíbles dones de Miguel Ángel y de su dominio en todas las disciplinas artísticas. Su altura de más de 4 metros ha terminado por aportar grandiosidad estética y conceptual a la estatua. De hecho, es importante recalcar esto, que a pesar de que sea alto y todo, debemos de tener en cuenta que la mirada debe de ir fija desde los pies. Ahora, a continuación, observaremos detenidamente el canon egipcio. Los egipcios establecieron todo un canon para representar sus imágenes. Fue la primera gran civilización que estableció un sistema de representación de imágenes muy concreto y preestablecido. Empezaremos a detallar las características de los cánones egipcios, empezando por la forma. En el caso de la figura humana, se eligen las partes a modo de unidades muy bien definidas, más representativas, como la mano, el antebrazo, el brazo, entre otras, y se da especial importancia a las articulaciones que conectan y permiten el movimiento a estas unidades. Las representaciones egipcias utilizan distintas escalas de tamaños, desde los muy pequeños a monumentales. Ahora bien, se asocia el tamaño a los personajes más importantes. El faraón siempre se representará más grande que un simple sirviente. Se desconocía la perspectiva cónica, los personajes más pequeños son los que socialmente son menos importantes, no los que están más lejos de la escena. El canon egipcio del color. Se utiliza para pintar muros, relieves e incluso esculturas, con un alto grado de contenido simbólico. Así, la piel de los personajes masculinos se pintaba de color rojizo, la de los femeninos más pálidos, o el dorado para representar a la divinidad. Son colores planos, vivos y gradaciones. En muchos casos, la escultura de bulto redondo no se pinta, pero suele ser en unos tonos que sean como muy simples.
El canon egipcio de la iluminación. Tanto en los relieves como en las esculturas de bulto redondo se busca el contraste lumínico. Sus formas muy bien definidas crean bordes y volúmenes muy delimitados de luz y sombra. El canon egipcio de la proporción. Los egipcios establecieron un sistema de relaciones entre las partes y el todo. Fueron los que usaron por primera vez la cuadrícula, un sistema muy racional basado en la horizontal y en la vertical. El sistema de medidas es antropométrico, es decir, la unidad de referencia es una parte del cuerpo humano, el puño, que equivale al lado del cuadrado de dicha cuadrícula. Para el cuerpo entero acordaron un total de 18 puños o cuadrados, aunque posteriormente existió una cuadrícula de 22 puños. Partiendo del puño se establecieron otras medidas. 18 puños eran 4 codos, desde el codo al extremo del dedo pulgar, o 2 brazos. Las figuras sentadas medían 15 cuadrados de altas. Esta misma cuadrícula también se utilizaba para realizar esculturas de bulto redondo, ya que partían de un bloque de forma cúbica en el que se dibujaba la vista de frente, el perfil y la vista superior en las correspondientes caras del cubo. Entonces se procedía a esculpir la piedra quitando el material sobrante. Las figuras resultaban herméticas y muy simétricas. Canon egipcio, el punto de vista. Se buscan posiciones permanentes para aproximar la figura a la idea de la eternidad. Por todo ello encontramos en las representaciones de pinturas y relieves figuras con múltiples puntos de vista, como se verá en la imagen. Unidad tradicional japonesa de longitud equivalente a 6 pies japoneses, entre paréntesis shaku. Aunque ha sido mayormente suplantado por el sistema métrico, esta unidad es una medida común en la arquitectura japonesa, donde se utiliza como una proporción de los intervalos entre los pilares de edificios de estilo tradicional. En este contexto se traduce comúnmente como bahía. La longitud también aparece en otros contextos como la longitud estándar del bastón Bo en las artes marciales japonesas y las dimensiones estándar de los tatami. A medida que estos se utilizan para cubrir el suelo de la mayoría de las casas japonesas, las superficies de los pisos se miden en metros cuadrados, sino en tatami, que son equivalentes a la mitad de un cuadrado de ken. El valor de un ken puede cambiar de edificio en edificio, pero por lo general se mantiene constante dentro de la misma estructura. La unidad nació de la necesidad de medir la superficie de la tierra para el cálculo de los impuestos. El ideal estético del mundo clásico se fraguó en la antigua Grecia a partir sobre todo de la escultura. La belleza se concebía como el resultado de cálculos matemáticos, medidas, proporciones y cuidado por la simetría. En Grecia se entendía el cuerpo humano como el ideal de belleza en el que todas las partes deben guardar una proporción armónica entre ellas. Un cuerpo es considerado bello cuando todas sus partes están proporcionadas a la figura entera, tanto las mujeres como los hombres cuya belleza se basaba en la simetría. Este canon de belleza como conclusión va a establecer que el cuerpo humano para ser perfecto debe medir 7 veces la cabeza. Este fue un canon de Policleto a.C. en el siglo V. En el siglo IV pasa de 7 a 8 cabezas, que ese era el canon de Lisipo.